Entonces ya sabemos que una vez el paciente tiene un diagnóstico de sepsis, en las primeras 6 horas debe ser trasladado, tras la reanimación inicial, al servicio de cuidados intensivos. Vale la pena entonces que nosotros hablemos sobre algunos conceptos elementales en torno al diagnóstico de la infección y el seguimiento de los pacientes. Es así que llegamos a la recomendación 11, que es reevaluar continuamente al paciente y buscar activamente diagnósticos diferenciales. Si nosotros sospechamos fuertemente que la causa de esa descompensación hemodinámica del paciente es algo diferente a un cuadro relacionado con una sepsis, debemos suspender el manejo antimicrobiano. Sin embargo, si nosotros sospechamos que la causa es la sepsis, debemos entonces continuar con el manejo antibiótico. Cuando el paciente ingresa al servicio de urgencias, se deben tomar cultivos, entre ellos hemocultivos en los primeros 45 minutos antes de iniciar el antibiótico. Recordemos que en cuanto a paraclínicos, realmente no existe un estándar de oro para la sepsis. De hecho, un porcentaje significativo de los pacientes va a tener resultados negativos de los hemocultivos según el foco infeccioso. De hecho, precisando, en el contexto de la endocarditis, los hemocultivos, cuando el paciente no está recibiendo antibióticos, van a ser positivos en un poco más del 50% de los casos. En el contexto de la meningitis, que no está recibiendo cubrimiento antibiótico, en torno al 50% de los casos. Para la pielonefritis o la sepsis de origen urinario, en torno al 20 a 25% de los casos. En la infección intraabdominal complicada, en torno a un 20%. Para la neumonía que requiere hospitalización, alrededor de un 10%. Y para la sepsis asociada a la infección de tejidos blandos, aproximadamente un 3 a 5%. Vale la pena anunciar que es en pacientes que no están recibiendo manejo antibiótico. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, los cultivos distan por mucho ser un estándar de oro para el diagnóstico de la sepsis. De hecho, aproximadamente un tercio o más de los pacientes diagnosticados inicialmente con sepsis resultan tener afecciones de índole no infecciosa. Cada día, una vez se inició el manejo antibiótico, se debe recordar diariamente a los médicos que el paciente está recibiendo antimicrobianos. Y se deben incentivar los sistemas que promueven la suspensión automática de los mismos. Esto puede ser a través de recordatorios electrónicos o listas de chequeo obligatorias. Cuando nosotros sospechamos que un paciente tiene una sepsis, este artículo publicado por Angus en el año 2013 en el New England Journal of Medicine, que representa uno de los artículos clásicos en torno a este tema, nos otorga una lista de manifestaciones clínicas y paraclínicas que pueden ser indicativos de una sepsis. La primera cuestión importante es que nosotros debemos documentar o sospechar de una infección y podríamos reforzar nuestro diagnóstico a partir de la existencia de fiebre, definida como una temperatura central mayor de 38.3, hipotermia, definida como una temperatura menor de 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, taquipnea, estado mental alterado, que el paciente tenga un edema sustancial o un balance de fluidos francamente positivo, definido como más de 20 mililitros por kilogramo de peso corporal en un periodo de 24 horas. Recordemos que cuando el balance positivo sube por encima de 1000, cada 1000 mililitros adicionales incrementa la mortalidad con un OR de 1.7 aproximadamente. La hiperglicemia, leucocitosis, leucopenia,
que tengamos un conteo de más de 10% en formas inmaduras en el hemograma, la elevación de la proteína C reactiva o la procalcitonina. Tenemos también algunas variables hemodinámicas, como hipotensión arterial, definida como una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, una media menor de 70 milímetros de mercurio, o un descenso en la sistólica mayor de 40 milímetros de mercurio en relación al margen previo que tenía el paciente. La elevación de la saturación venosa mixta de oxígeno por encima del 70%, un índice cardíaco elevado por encima de 3.5 litros. Recordemos que el choque séptico, según revela la clasificación de Weil, tiene una fase inicial que es hiperdinámica, donde el gasto cardíaco, si bien es insuficiente para saciar las demandas, se encuentra elevado según los valores de referencia, al igual que el índice cardíaco, y esto se correlaciona con el periodo adaptativo de la sepsis. Cuando el paciente ingresa en la fase hipodinámica del shock, las medidas hemodinámicas relacionadas con el gasto cardíaco caen, además de que perpetuamente durante la evaluación del choque séptico vamos a encontrar unas resistencias vasculares sistémicas que van a estar disminuidas. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué la saturación venosa mixta de oxígeno se eleva en los pacientes sépticos? La respuesta es que esto se puede atribuir a un fenómeno de disoxia citopática, en el cual la célula empieza a disminuir, como vimos previamente cuando hablamos de algunos apartados relacionados con la monitoría hemodinámica en otras conferencias. Veíamos entonces que de manera temprana en el choque séptico se empieza a elevar el lactato, pero lo más importante, empieza a disminuir el consumo de oxígeno, y al disminuir el consumo de oxígeno vamos a tener unas cifras de saturación venosa mixta de oxígeno elevadas. Podemos encontrar algunas variables que nos indican disfunción orgánica, como hipoxemia, definida como una PAFI por debajo de 300, oliguria aguda, definida como un gasto urinario menor de 0.5 o de 45 mililitros hora por al menos 2 horas, un incremento de más de 0.5 miligramos decilitro en los niveles de creatinina, anormalidades de la coagulación como un INR mayor de 1.5 o un tiempo parcial de tromboplastina activada mayor de 60 segundos, un hilio paralítico, un recuento de plaquetas por debajo de 100.000, unos valores de bilirrubina total por encima de 4, hiperlactatemia, que en la actualidad lo definimos como un lactato por encima de 2 milimoles por litro, si bien Angus en este artículo clásico habla de valores por encima de 1 milimol por litro. Una prolongación del tiempo de llenado capilar más allá de 3 segundos, muy en sintonía con el estudio Andrómeda 1 y el actualmente en curso Andrómeda 2, un Mottling score elevado. Cuando nosotros hablamos del inicio de antibióticos, vamos a tener en cuenta que previo a su inicio debemos hacer una evaluación rápida pero integral del paciente, mirar su historia clínica, hacer un examen clínico céfalo-caudal, tomar pruebas infecciosas y no infecciosas y completar todo este panel de evaluación en las primeras 3 horas. Se sabe que la administración temprana de los antimicrobianos adecuados es una de las intervenciones más efectivas para reducir la mortalidad en la sepsis. Es por eso que tenemos las siguientes recomendaciones que debemos traer a colación. Como recomendación número 12, cuando tenemos un posible choque séptico o una alta sospecha de sepsis, debemos usar antimicrobianos dentro de la primera hora. Se sabe que cada hora de retraso incrementa la mortalidad en torno a un 9 a 19%. También debemos evaluar rápidamente la probabilidad de noxas tanto infecciosas como no infecciosas.
En caso de que persista la preocupación de una infección, debemos iniciar el antibiótico en las primeras 3 horas. Pero si nosotros tenemos una baja probabilidad de infección y nuestro paciente no se encuentra en shock, podemos posponer el uso de antibióticos, siendo esto una recomendación débil con una evidencia de muy baja calidad. Un estudio de Seymour realizado con 49.331 pacientes procedentes de 149 hospitales de New York mostró que cada hora adicional desde la llegada a la sala de emergencias hasta la antibiótico-terapia generaba un incremento entre 1.01 a 1.04 veces en la probabilidad de muerte. Otro estudio importante realizado por Liu con 35.000 pacientes que se publica en el American Journal of Respiratory and Critical Care en el año 2017, puntualmente en octubre, mostró que cada hora de retraso aumentaba en 1.09 la mortalidad hospitalaria. Y debemos mencionar también este trabajo de Peltan, publicado en el año 2019, realizado con 10.811 pacientes procedentes de 4 hospitales, que documentó que cada hora de retraso se asociaba con un incremento de 1.16 en la probabilidad de morir y de 1.10 en la probabilidad de fallecer en un año. Podemos ver entonces que la posibilidad del fenecimiento a nivel intrahospitalario y extrahospitalario es significativamente elevado cuando se retrasan los antibióticos. Y si bien es cierto que la antibiótico-terapia es una emergencia en el contexto de la sepsis o el choque séptico, también debemos recordar que los antibióticos también tienen posibles daños. Cuando nosotros hablamos de posibles daños ante el uso liberal de antibióticos, debemos traer a colación las reacciones de hipersensibilidad, la posibilidad de una lesión renal, la trombocitopenia, las infecciones por Clostridium difficile y también la aparición de resistencia antimicrobiana. Pero no debemos olvidar las pautas en torno al tiempo para el inicio de manejo antibiótico en los pacientes sépticos, y lo podemos ver plasmado muy adecuadamente en esta imagen. Cuando nosotros tenemos que una sepsis es en definitiva el diagnóstico más probable o sabemos que nuestro paciente tiene una sepsis, debemos iniciar manejo antibiótico idealmente dentro de la primera hora tras el reconocimiento. En los casos en los cuales nuestro paciente no tiene choque y el diagnóstico de sepsis es interrogado, podríamos posponer el inicio del mismo hasta dentro de las primeras 3 horas. Pero si persiste la preocupación, debemos iniciar el manejo antibiótico. Esta imagen es sumamente interesante. Es procedente de el manual de código sepsis, que si bien es algo antiguo, nos entrega una imagen muy interesante en la cual podemos apreciar el espectro antimicrobiano de múltiples antibióticos. Por ejemplo, si sospechamos que nuestro paciente tiene un Staphylococcus aureus metilino resistente, podemos contemplar la utilización de clindamicina, rifampicina o ácido fusídico, que no se emplearían en un diagnóstico de sepsis, sino cuando tenemos una infección localizada a nivel del tejido celular subcutáneo o tenemos heridas que estén infectadas por un Staphylococcus aureus metilino resistente. La vancomicina, teicoplamina, linezolid, daptomicina, también el trimetoprim sulfametoxazol, la gentamicina o la tigeciclina. Si tenemos un Staphylococcus epidermidis, podríamos contemplar la utilización de algunas quinolonas o también del trimetoprim sulfametoxazol o la tigeciclina. Si tenemos un Staphylococcus aureus metilino sensible, la clindamicina,
los aminoglucósidos, algunas cefalosporinas como la cefasolina, la cefuroxima, la ceftriaxona, el cefepime o la piperacilina tazobactam pueden dar un cubrimiento, al igual que la oxacilina. Si tenemos enterococos, debemos hacer la distinción de si se trata de un enterococo fecalis o faecium. Si se trata de un faecium, podríamos contemplar la utilización de amoxicilina clavulanato, también de fármacos como la vancomicina, la teicoplamin, el linezolid, la daptomicina, la gentamicina. También encontramos dentro de los fármacos que podrían emplearse ante este microorganismo la tigeciclina. Si se trata de un enterococcus fecalis, se puede contemplar la utilización de amoxicilina sin que necesariamente esté asociada con clavulanato, aunque también se podría utilizar otros fármacos como la vancomicina, la teicoplamina, el linezolid, la daptomicina, algunos aminoglucósidos o también la utilización de piperacilina tazobactam. Si tenemos un estreptococo, la amoxicilina, la clindamicina, el trimetoprim-sulfametoxazol, la moxifloxacina, el cefepime y la piperacilina tazobactam podrían dar un adecuado cubrimiento. Para microorganismos anaeróbicos como el Clostridium, los peptostreptococos, los bacterioides y las Fusobacterium, podríamos contemplar la utilización de amoxicilina clavulanato, de clindamicina, de metronidazol o de algunas quinolonas. Para los microorganismos gram negativos de tipo Cocobacillus, como la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenzae, la Moraxella, la amoxicilina clavulanato es un fármaco con un adecuado espectro. La trimetoprim-sulfametoxazol, algunas quinolonas, algunas cefalosporinas como el cefepime y la piperacilina tazobactam podrían dar cubrimiento, al igual que carbapenémicos como el meropenem, el imipenem, el ertapenem, pero recordemos que el ertapenem no es una buena alternativa en el contexto de los pacientes con shock séptico. En los pacientes que tienen infecciones por bacilos gram negativos como la E. coli, la Klebsiella o el Proteus mirabilis, podríamos contemplar la utilización de amoxicilina clavulanato, de trimetoprim-sulfametoxazol, de gentamicina, de quinolonas como la ciprofloxacina o moxifloxacina, cefasolina, cefuroxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefepime, piperacilina tazobactam o directamente de carbapenémicos como el meropenem, el imipenem y el ertapenem. En el caso de las pseudomonas, algunos agentes prometedores son la gentamicina, la ciprofloxacina, también dentro de estos la ceftazidima bivactam en caso de resistencias importantes, el cefepime, la piperacilina tazobactam o carbapenémicos antipseudomónicos como el meropenem o el imipenem. Cuando nosotros hablamos de biomarcadores para iniciar la antibioticoterapia, la recomendación 16 es no utilizar la procalcitonina para decidir el inicio de los antimicrobianos. Esto es una recomendación débil, con una evidencia de muy baja calidad. La procalcitonina inicialmente tuvo varios estudios a favor, sin embargo, a medida que fueron replicándose, la procalcitonina empezó a perder fuerza para poder dar argumentos suficientes como para poder iniciar el manejo antibiótico. Actualmente se utiliza sobre todo en el contexto de la suspensión de los antimicrobianos, porque básicamente cuando se empezaron a realizar metaanálisis, los metaanálisis abandonaron la utilización de la procalcitonina como biomarcador para el inicio de la antibioticoterapia. Esto nos lleva entonces a la mención de algunos estudios, empezando con el Progress Trial del año 2021. Se trató de un ensayo multicéntrico realizado con 266 pacientes diagnosticados con sepsis que fueron aleatorizados a razón de 1:1 a la suspensión de antimicrobianos guiado por una reducción de 80 o más en el porcentaje de los niveles de procalcitonina o cualquier valor de procalcitonina por debajo o igual de 0.5.
microgramos por litro en el día 5 o después, o tratamiento estándar, suspendido bajo el criterio del clínico o tras completar el esquema. El resultado primario de este estudio fue la tasa de eventos adversos asociados con la infección en el día 180 como infección por Clostridium difficile, y los resultados secundarios fueron mortalidad a los 28 días, duración de la terapia con antibióticos y costo. ¿Qué encontró el PROGRESS? El PROGRESS encontró que la tasa de eventos adversos asociados a la infección fue del 7.2% versus el 15.3%, que la mortalidad a los 28 días fue del 15.2% versus el 28.2%, que la mediana de duración de la terapia de antibióticos fue de 5 días versus 10 días, y que el coste de la hospitalización también se redujo en el grupo de la calcitonina cuando se utilizó para poder suspender los antimicrobianos. Otro estudio es el PRORATA, realizado en el año 2010, otro estudio multicéntrico aleatorizado 1:1 sobre la reducción de la exposición antibiótica con procalcitonina. Contó con 311 pacientes en el grupo de la procalcitonina y 319 en el de control. En el grupo de la procalcitonina los antibióticos se iniciaron o se suspendieron según rangos de corte. En el grupo de control se recibieron antibióticos según las directrices de la época, el año 2010, y los resultados primarios fueron mortalidad en día 28 y 60 y número de días sin antibióticos hasta el día 28. En este caso, la mortalidad de los pacientes en el grupo de procalcitonina fue similar en ambos grupos, y el grupo de procalcitonina tuvo más días sin antibióticos. Eso fue lo único que se encontró estadísticamente significativo. Hablamos de 14.3 días versus 11.6 días con una P menor de 0.05. Y por último, el PROACT Trial, que se publica en el año 2018, que mostró que el uso de antibióticos guiado por procalcitonina en los pacientes con infecciones del tracto respiratorio inferior en una cohorte de pacientes procedentes de 14 hospitales, un total de pacientes de 1.656, que se aleatorizaron a razón de 826 al grupo de procalcitonina y 830 en el de control, documentó que no había diferencias en los días sin antibióticos. Traemos entonces a colación este metaanálisis de Cochrane, que evaluó la efectividad y la seguridad de la procalcitonina sérica para reducir mortalidad y duración del tratamiento antimicrobiano en sepsis. Este metaanálisis incluyó 10 ensayos con 1.215 participantes. El tiempo medio de tratamiento antimicrobiano en los grupos de intervención fue de menos 1.28 días. Y finalmente, este metaanálisis concluyó que no había evidencia suficiente para poder apoyar el uso de terapia antimicrobiana guiada por procalcitonina para minimizar la mortalidad, la ventilación mecánica, la gravedad clínica, la reinfección o la duración de la terapia antimicrobiana en pacientes que tenían diagnósticos de sepsis. En cuanto a la elección del antimicrobiano, algunas pautas a traer en cuenta son la recomendación 17 es que para adultos con sepsis o choque séptico que tengan un alto riesgo de una infección por Staphylococcus aureus metilino resistente, se deberían utilizar antimicrobianos empíricos con cobertura para este tipo de microorganismos. Y para los adultos que tengan un bajo riesgo no deberíamos emplear antimicrobianos empíricos con cobertura contra Staphylococcus aureus metilino resistente. Actualmente se sabe que la utilización de vancomicina en Staphylococcus aureus metilino sensibles incrementa mortalidad. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es que pacientes tienen un mayor riesgo de una infección por Staphylococcus aureus metilino resistente. Hay algunos factores de riesgo asociados con la atención médica, como hospitalizaciones recientes, residencia en un centro de cuidados, cirugía reciente, uso previo de antibióticos endovenosos, hemodiálisis, infección o colonización previa por Staphylococcus aureus metilino resistente, infecciones cutáneas recurrentes,
accidentes o heridas crónicas, presencia de dispositivos invasivos y enfermedades graves. Otros factores de riesgo reportados en la literatura son infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, uso de drogas inyectables, encarcelamiento, servicio militar, compartir objetos afilados y también compartir o utilizar equipo deportivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la incidencia de Staphylococcus aureus metilino resistente, vemos que este varía del 2% en el contexto de Europa occidental hasta un 10% en América del Norte. Algunos estudios, de hecho, han mostrado que los retrasos de más de 24 a 48 horas en el inicio de la antibiótico-terapia en pacientes con una infección por Staphylococcus aureus metilino resistente se asocia con mayor mortalidad. Traigo a colación un estudio de Jones que comparó la mortalidad a 30 días entre pacientes hospitalizados por neumonía que recibieron manejo antibiótico empírico anti-Staphylococcus aureus metilino resistente versus regímenes antibióticos empíricos estándares. Este estudio es sumamente interesante, fue un estudio retrospectivo multicéntrico, se hizo con 88.605 pacientes en los cuales se administró terapia empírica anti-Staphylococcus aureus metilino resistente en 33.632 pacientes, o sea en el 38% de la muestra, y terapia antibiótica empírica en 54.973 pacientes, lo que equivale al 62% del total. Este estudio encontró que la terapia empírica anti-Staphylococcus aureus metilino resistente se asoció con los siguientes desenlaces que ya los voy a describir. Antes voy a hacer un breve paréntesis. Nosotros debemos iniciar antibióticos de manera temprana, pero si nuestro paciente, y ahí es donde yo quiero llegar, no tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus metilino resistente, no deberíamos emplearlo simplemente porque el paciente tiene un choque séptico. De hecho, podríamos decir en aras de la evidencia disponible que básicamente esto es lo que ocurre cuando alguien de manera empírica le pone a un paciente con choque séptico meropen y vancomicina. Ya vamos a ver que según la evidencia está generando una gran cantidad de desenlaces adversos. Esta combinación meropen en vancomicina debe evitarse. No hay ningún estudio clínico aleatorizado que la avale. Y de hecho los pocos estudios que hay van en contra de esta combinación. Retomando con el estudio de Jones, muy en relación con la utilización liberal de vancomicina, este encontró que la utilización de este fármaco en pacientes que tenían infecciones por Staphylococcus aureus, pero no se sabía si eran resistentes o eran de patrón silvestre, se asociaba con un mayor riesgo ajustado de muerte. Estamos hablando de un riesgo de 1.4, mayor riesgo de lesión renal con un RR de 1.4, infecciones secundarias por Clostridium difficile aproximadamente con un RR de 1.6, mayor tasa de infecciones por enterococos resistentes a la vancomicina con un RR de 1.6 y mayor riesgo de infecciones secundarias por bacilos gram negativos con un RR de 1.5. Todos estos valores estadísticamente significativos sin cruzar el valor de la unidad, antes de que alguna persona se pregunte por los índices de confianza. Los índices de confianza pueden verificarlo en la publicación de Jones, eran estadísticamente significativos. En ningún punto se cruzó el valor de la unidad. Ahora, un estudio observacional retrospectivo que publicó Webb en el año 2019 con 1995 adultos que tenían neumonía y que procedían de 4 departamentos de emergencia de Estados Unidos, investigó el efecto de los antibióticos de amplio espectro sobre mortalidad 30 días, duración de la estancia hospitalaria, coste e infecciones por Clostridium difficile. ¿Qué encontró?
porque los antibióticos de amplio espectro se asociaban con una mayor mortalidad con un OR de 3.8 a 4.6, también con una mayor estancia hospitalaria, un incremento en el costo y también un incremento en el riesgo de infecciones por Clostridium difficile. Es así que si el paciente no tiene factores de riesgo, no se pongan a utilizar de manera empírica vancomicina, porque sí, eso es aumentar la mortalidad de una persona. Otras recomendaciones importantes son la 19, 20 y 21. La 19 dicta que si nuestro paciente tiene alto riesgo de organismos multiresistentes, se deberían emplear dos antimicrobianos con cobertura para gram negativos en el contexto del tratamiento empírico. Evidentemente, una vez nosotros tenemos el resultado de los cultivos, vamos a ajustar el manejo. La recomendación 20 es que si nuestro paciente tiene un bajo riesgo de organismos multidrogoresistentes, solo deberíamos utilizar un agente, no dos. Si nosotros tenemos un paciente con sepsis o choque séptico, nosotros no deberíamos utilizar cobertura doble para los gram negativos si aislamos el patógeno y conocemos las susceptibilidades. Vamos a emplear solamente un antimicrobiano para ello. Algunas definiciones importantes según la Organización Panamericana de la Salud son la de multidrogoresistente, extensamente drogoresistente, pandrogoresistente y patrón silvestre. El término microorganismo multisensible no existe. Ese término es extremadamente burdo desde la literatura. No existen bacterias multisensibles. Existen bacterias con patrón silvestre, que es lo normal, cuando no tienen expresados mecanismos de resistencia. Antes de tocar estas definiciones, mencionemos cuáles son los factores de riesgo para que un paciente pueda tener una bacteria multidrogoresistente. Encontramos la antibioticoterapia previa, una hospitalización mayor de 4 días, ventilación invasiva durante más de 4 a 6 días, la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, desnutrición, la existencia de enfermedades estructurales pulmonares, que previamente se conozca que el paciente se encontraba colonizado por este tipo de microorganismos o que nuestro paciente tenga un antecedente de diálisis crónica o que sea portador de traqueostomía o que haya sido ingresado durante un periodo de tiempo largo en el nosocomio. Otros factores de riesgo que se pueden encontrar en la literatura es el uso simultáneo de descontaminación digestiva selectiva, un viaje a un país altamente endémico de resistencias en los últimos 90 días y hospitalizaciones en el extranjero en los últimos 90 días. Ahora vayamos con estas definiciones. ¿Qué es una bacteria multidrogoresistente? Una bacteria multidrogoresistente es aquella que no es susceptible al menos a un agente en 3 o más categorías de antimicrobianos. Un microorganismo extensamente drogoresistente es aquel que no es susceptible al menos a un agente en todas menos 2 o menos categorías de antimicrobianos, y un microorganismo pandrogoresistente es que no es susceptible a todos los agentes en todas las categorías de antimicrobianos. Y el patrón silvestre, su propio nombre lo está definiendo, es aquel que no cumple con las características de las definiciones previas y no tiene expresado mecanismos de resistencia además de los naturales o aquellos que per se tienen. Por ejemplo, en el caso de la Klebsiella, su resistencia natural a la ampicilina. Una revisión sistemática con metaanálisis de 10 ensayos clínicos aleatorizados que tuvo 2.633 pacientes no observó diferencias en mortalidad u otros resultados importantes al comparar la terapia antibiótica empírica de un solo antibiótico versus la terapia combinada
en la unidad de cuidados intensivos en pacientes con sepsis grave o con choque séptico. Otras recomendaciones importantes son aquellas que van desde la 22 a la 24, siendo la 22 aquella que dicta que ante alto riesgo de infecciones fúngicas se debe utilizar la terapia antifúngica empírica. Es una recomendación débil con una evidencia de baja calidad. La 23, aquella que sentencia que en bajo riesgo de infección fúngica se sugiere no utilizar terapia antifúngica, y en cuanto a la utilización de agentes antivirales, ellos no emiten recomendaciones. Hablemos un poco de hongos y hablemos un poco sobre virus. Cuando nosotros hablamos de la sepsis asociado a agentes micóticos, debemos traer a colación que esta se observa con mayor frecuencia en pacientes que se encuentran en unidades de cuidado intensivo. De hecho, algunos estudios observacionales han mostrado que el inicio rápido de terapia antifúngica empírica podría reducir mortalidad. Sin embargo, son estudios observacionales que tienen muchas limitaciones. Traigamos a colación un estudio publicado por Morrell en el año 2005 que se realizó en 157 pacientes, que mostró que un retraso del tratamiento antifúngico de 12 horas luego de tener la primera muestra de sangre positiva era un determinante independiente de una mayor mortalidad, con un OR ajustado de 2.09 y con un índice de confianza adecuado. No estábamos cruzando la unidad, de hecho la P era de 0.018. Aunque se sabe que los pacientes con sepsis pueden no beneficiarse en general de la utilización de antifúngicos empíricos, algunos pacientes con factores de riesgo podrían hacerlo y por ende se recomienda usarlos en dicho tipo de población. Más adelante veremos que existen algunos scores como el Candida Scores que pueden ser útiles para poder tomar esta decisión. En cuanto a los virus, estos se documentan en menos del 4% de las infecciones. Históricamente, la influenza ha sido una de las causas virales más comunes de sepsis. Sin embargo, a la fecha no está claro si la causa de la falla orgánica es la infección viral primaria o la coinfección bacteriana que se desarrolla por la afección del sistema inmune a nivel respiratorio, por ejemplo. Actualmente, el SARS-CoV-2 es uno de los principales responsables de sepsis asociada a virus. Los pacientes inmunocomprometidos son pacientes particularmente vulnerables a las infecciones virales. En estos pacientes sabemos que hay un mayor riesgo de herpes simple, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y también de adenovirus. Las regiones tropicales y subtropicales también suelen tener brotes endémicos y epidémicos de infecciones virales zoonóticas como el dengue, ébola, virus de Lassa, Marburg y también el chikungunya. Desafortunadamente, para la mayoría de estos virus faltan terapias dirigidas. Traemos a colación el estudio Empiricus publicado en JAMA en el año 2016, puntualmente en octubre, el cual comparó el tratamiento empírico con micafungina en pacientes sin infección fúngica invasiva que se encontraran en la unidad de cuidados intensivos y hubieran adquirido sepsis, además de que se supiese que estaban colonizados por cándida y presentaban una falla orgánica múltiple. Este estudio mostró que el uso empírico de micafungina disminuyó la tasa de nuevas infecciones fúngicas invasivas en 4 de 128 pacientes, 3% puntualmente en el grupo de micafungina versus el placebo que fue del 12%. Hay algunos factores de riesgo que se conocen para el desarrollo de infecciones fúngicas como la colonización de cándida en múltiples sitios, la neutropenia, la inmunosupresión, un Apache score elevado, una duración en UCI prolongada, que el paciente tenga catéteres venosos centrales o accesos intravasculares, que el paciente consuma drogas inyectables, que tenga nutrición parenteral total, que reciba antibióticos de amplio espectro, que tenga perforaciones a nivel gastrointestinal o fugas anastomóticas, que el paciente haya sido llevado de emergencia a una cirugía gastrointestinal o hepatobiliar, que curse con falla renal aguda y hemodiálisis,
hemodiálisis, que tenga una injuria térmica importante, haya sido expuesto a cirugía previa. Esto en relación a las infecciones para cándida. En cuanto a factores de riesgo para criptococo, histoplasma, blastomices y también coccidioidomicosis, encontramos las infecciones por HIV, el trasplante de órganos sólidos, la terapia con altas dosis de corticosteroides, que el paciente tenga antecedentes de diabetes mellitus. Y en cuanto a micosis, la existencia de neutropenia, de trasplantes, de tratamientos con dosis altas de corticosteroides, entre otros. En pantalla podemos ver el Candida Score. El Candida Score surgió por la necesidad de identificar a pacientes colonizados por especies de cándida que estuviesen en riesgo de presentar infecciones fúngicas invasivas, también con el fin de indicar una terapéutica oportuna e identificar a los pacientes de bajo riesgo y que no se benefician de esta medida. Es un score muy sencillo que evalúa si el paciente tiene una colonización multifocal por cándida, si ha sido sometido a cirugías mayores, si recibe nutrición parenteral total o si tiene un diagnóstico de sepsis severa, que ese término ya no se utiliza, por lo tanto podríamos hablar de un diagnóstico de choque séptico. Si tenemos un puntaje de más de 2.5, esto es un predictor de candidiasis invasiva. En relación a los agentes virales, traemos a colación el metaanálisis SPRITE. El metaanálisis SPRITE se hizo con 29.234 pacientes que procedían de 78 estudios que tenían infecciones por el virus de la influenza, puntualmente el H1N1 PDM09, que fuese confirmada por laboratorio o clínicamente diagnosticada. Comparó ningún tratamiento versus el tratamiento con inhibidores de la neuraminidasa, independientemente del momento, y encontró que el tratamiento con inhibidores de la neuraminidasa se asociaba con una reducción en el riesgo de mortalidad con un OR de 0.81 sin cruzar la unidad. También encontró que el tratamiento temprano, o sea dentro de 2 días posteriores a la aparición de los síntomas, se asociaba con un riesgo en la mortalidad con un OR ajustado de 0.48, nuevamente sin cruzar la unidad. También encontró que el tratamiento temprano versus ningún tratamiento se asociaba con una reducción de la mortalidad con un OR de 0.50. Vale la pena anunciar que estas asociaciones con un riesgo reducido de mortalidad fueron menos pronunciadas y menos significativas en los pacientes pediátricos. Este estudio también encontró que hubo un aumento en la tasa de riesgo de mortalidad con cada día de retraso en el inicio del tratamiento hasta el día quinto. Esto con un HR de 1.23, nuevamente no cruzamos la unidad. La recomendación 25 es que en la sepsis se recomiendan las infusiones de beta-lactámicos luego de un bolo inicial. Esto es una recomendación débil con una evidencia de calidad moderada. La recomendación 26 es que para los adultos con choque séptico se recomienda que se optimice la dosificación de antibióticos a partir de principios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Recordemos que los pacientes de las unidades de cuidado intensivo presentan cambios farmacocinéticos. En la sepsis y el choque séptico, las concentraciones pueden ser demasiado bajas y esto aumenta el riesgo de fallo clínico o también, dependiendo de la disfunción orgánica en cuestión del paciente, por ejemplo a nivel renal o a nivel hepático, también podemos tener concentraciones demasiado altas. Vamos a tener un comportamiento más errático y esto lleva a un riesgo de toxicidad. Cuando nosotros tenemos un aclaramiento renal aumentado, lesión renal aguda, hipoalbuminemia, terapia de reemplazo renal o nuestro paciente se encuentra en ECMO, vamos a poder afectar las concentraciones de algunos antibióticos. Es por eso que para el manejo de la sepsis, el Surviving Sepsis recomienda la utilización de nomogramas de dosificación. Para ejemplificar lo que estamos diciendo, aquí podemos apreciar una curva de concentración-tiempo de antibióticos en un paciente voluntario sano, acá donde estoy seleccionando. Miren entonces que en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos suele existir
un gran volumen de distribución, como podemos ver en este panel central. Además de que hay una disminución de la concentración máxima, también vamos a tener una vida media más larga y vamos a tener un mayor tiempo durante el cual la concentración del antibiótico va a estar por encima de la concentración inhibitoria mínima de la bacteria. En la tercera imagen vemos que el área del antibiótico bajo la curva de concentración tiempo va a seguir siendo casi la misma, pero miren cómo hay un aumento en el aclaramiento del fármaco y esto se asocia con disminuciones en el área bajo la curva, en la vida media y también en el tiempo sobre la concentración mínima de la bacteria, y esto lleva a concentraciones subterapéuticas. Es así que cuando un paciente se encuentra en la UCI y tiene un diagnóstico de sepsis, los beta-lactámicos pueden afectarse debido a la modificación de los parámetros farmacocinéticos. Es por eso que la utilización de infusiones extendidas, por ejemplo, infusiones durante al menos la mitad del intervalo de dosificación o la utilización de infusiones continuas, podría producir unas concentraciones sostenidas de los beta-lactámicos y asociarse con un mayor éxito terapéutico. Ahora traigamos a colación dos metaanálisis que informaron una reducción en la mortalidad a corto plazo con la infusión prolongada de beta-lactámicos. Empezamos con el metaanálisis de Constantinos, que fue publicado en Lancet en el año 2018, se hizo con 22 estudios con 1876 pacientes. Este metaanálisis documentó que la infusión prolongada se asociaba con una menor mortalidad por todas las causas en relación con la infusión a corto plazo. Estamos hablando de un RR de 0.70, no cruzamos el valor de la unidad, tampoco se observó heterogeneidad, de hecho la heterogeneidad era del 0%. Cuando nosotros miramos el gráfico en embudo y la prueba de Egger, vamos a ver que no se mostraron evidencias de sesgo de publicación. En este trabajo, además, la infusión prolongada de los betalactámicos antiseudomónicos para el tratamiento de los pacientes con sepsis se asoció con una mortalidad significativamente menor en relación a la infusión a corto plazo. Otro metaanálisis interesante es del año 2016, se publicó en el American Journal of Respiratory Critical Care por parte de Jason Roberts. Se hizo a partir de 3 ensayos clínicos aleatorizados con 632 pacientes diagnosticados con sepsis, que mostró que la tasa de mortalidad hospitalaria y la curación clínica para la infusión continua versus la intermitente fue de 19.6% versus 26.3%, esto con un RR de 0.74 y del 55.4% versus el 46.3% con un RR de 1.20. No debemos olvidar la administración de una dosis de carga antes de la infusión. Esto es esencial para poder evitar retrasos en las concentraciones eficaces de betalactámicos. Debemos hacer caso a la recomendación de Gandalf, como vemos en pantalla. La recomendación 27 es retirar los dispositivos de acceso intravascular que son una posible fuente después de que se haya establecido otro acceso vascular, además de identificar o descartar rápidamente un diagnóstico anatómico específico de infección que requiera el control de fuente de emergencia y la implementación de intervenciones de control. En cuanto a los centrales, recordemos que nosotros podemos dividir a grosso modo las complicaciones como mecánicas, sintomáticas de trombosis venosa o infecciones del torrente sanguíneo. Las infecciones del torrente sanguíneo puntualmente se presentan en el 0.5% de los abscesos subclavios, en el 1.4% de los yugulares y, según pariente, en el 1.2% de los femorales. Sin embargo, una publicación del New England Journal of Medicine especifica una tasa de complicaciones infecciosas en los femorales que llega hasta en torno al 15%. Ahora, el control de la fuente. Antes de abordar este metaanálisis, quisiera que mencionemos un estudio publicado en JAMA. Esta investigación, en la cual participó Seymour y también la doctora Catherine Reitz, se realizó con una cohorte de 4.900
62 pacientes, todos diagnosticados con sepsis, que fueron sometidos a intervenciones de control de fuente en 14 hospitales. Este estudio mostró que el control de la fuente dentro de las 6 horas luego del inicio de la sepsis se asociaba con una reducción del 29% en las probabilidades ajustadas por riesgo de mortalidad a 90 días, en comparación con el control de la fuente cuando era retrasada. En cuanto a lo que dicen los metaanálisis, efectivamente hay una mayor supervivencia cuando el control de fuente se hace en las primeras 6 horas, muy en consonancia a lo que dice Katherine Reitz. Y es que recordemos, como hemos planteado en otras conferencias, la peritonitis, por ejemplo, la peritonitis secundaria, es un motor del fallo multiorgánico, es un motor que produce constantemente PAMPs y DAMPs, o sea que es un motor de la inflamación. Porque esos DAMPs y esos PAMPs van a activar receptores tipo TOL a nivel de las células centinelas del sistema inmune y van a iniciar una cascada inflamatoria. Se van a activar cascadas de quinasas proteicas que van a propagar la producción de citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias y van a desencadenar una tormenta de interleuquinas como la interleuquina 6, 8, 1 beta, interleuquina 10, la proteína quimioatrayente de monocitos 1, el factor de necrosis tumoral alfa, tromboxano A2 y también de proteínas de alta movilidad. Cuando la inflamación no puede ser controlada, los mediadores inflamatorios, las bacterias, las endotoxinas van a empezar a pasar por el drenaje linfático y se van a traslocar a la circulación por el aumento de la permeabilidad del peritoneo. Y en la circulación se va a generar una endoteliopatía y una activación de neutrófilos, de monocitos y de células T, y la liberación masiva de citoquinas va a inducir a la fiebre, la liberación de cortisol, la síntesis de proteínas de fase aguda, la leucocitosis, la activación de los linfocitos, y todo esto va a resultar en una reacción inflamatoria sistémica grave. También se van a empezar a comprometer órganos secundarios cuando los mediadores sistémicos empiezan a afectar las células inmunológicas de los órganos periféricos. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 empiezan a aumentar la permeabilidad vascular, causan edema pulmonar, generan hemorragia. La interleuquina 6 inicia la respuesta febril, activa los linfocitos, desencadena la hematopoiesis y puede inducir también a la depresión miocárdica. La interleuquina 2, el interferón gamma y el factor inhibidor de la migración de los macrófagos empieza a afectar directamente el sistema inmune. También recordemos que la interconexión entre el sistema nervioso vegetativo y el sistema inmunológico, que se hace a través de receptores colinérgicos a nivel de los fagocitos, va a llevar a la inhibición de la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Esto va a hacer que finalmente la peritonitis, por poner un ejemplo particular, sea una fuente del fallo multisistémico. Por ejemplo, la interleuquina 6, que es producida a causa de la respuesta contra la fuente, va a desencadenar la hematopoiesis y esto va a desencadenar, como dijimos antes, la depresión miocárdica, y esto ha sido precisamente uno de los fundamentos para el desarrollo de herramientas como el índice de permeabilidad vascular, que lo vemos en pantalla. El índice de permeabilidad vascular está descrito gracias a que en teoría nos permitiría, como dice la autora que lo propone, que es Chandra, que nosotros podamos tener una evaluación del pronóstico de muerte de estos pacientes. A ver, está descrito que cuando nosotros tenemos un balance de más de 1000 mililitros en las primeras 72 horas, hay un aumento en el OR de mortalidad en torno a 1.7 a 1.8. En el artículo de Chandra es de aproximadamente 1.8. Se sabe que este índice de permeabilidad es un índice que nos permite a nosotros evaluar el hematocrito a lo largo del tiempo con respecto al volumen de los líquidos infundidos. Finalmente es el hematocrito final menos el hematocrito inicial sobre el balance neto de fluidos multiplicado por el área de superficie corporal multiplicado por 1000. Chandra validó esto a partir de un estudio retrospectivo que se hizo con datos de varias bases de datos. Lo que encontró Chandra es que el aumento del índice de permeabilidad vascular se asociaba con más muertes intrahospitalarias y ella dividió a los pacientes en cuartiles. Encontraron que los pacientes del cuarto cuartil
tuvieron un mayor riesgo en las probabilidades de morir. De hecho, cuando se encontró un índice de permeabilidad vascular en torno a -7 a 2, había un incremento en la muerte hospitalaria de 10 a 25. Cuando era de -4 a 1, en torno al 14 al 23%, y cuando era del -3 al 1, había un incremento en la muerte hospitalaria del 13 al 25%. El control de la fuente es un principio clave en la sepsis. El control de la fuente debe incluir el drenaje del foco en cuestión, al igual que el lavado. Algunas intervenciones comunes son el drenaje de los abscesos, la debridación del tejido necrótico infectado, la extracción de los dispositivos potencialmente infectados o el control definitivo de una fuente de contaminación microbiana en curso, por ejemplo, una peritonitis bacteriana secundaria. Los focos de infección más comunes en las unidades de cuidado intensivo son los abscesos intraabdominales, las perforaciones gastrointestinales, la isquemia intestinal, los vólvulos, la colangitis, la colecistitis, la pielonefritis asociada a una obstrucción o con un absceso, la infección necrotizante de tejidos blandos, el empiema, la artritis séptica, las infecciones de dispositivos implantados. También sabemos que el control de la fuente de focos infecciosos se asocia con una mayor supervivencia, según lo que han mostrado estudios y estudios aleatorizados por conglomerados. El control de la fuente idealmente debe lograrse tan pronto como sea posible luego de la reanimación inicial. Estudios pequeños sugieren que el control de la fuente debería realizarse dentro de 6 a 12 horas, pero como vimos previamente en el estudio de Catherine Rates, este debería realizarse en las primeras 6 horas. En lo posible debe hacerse tan pronto como sea factible. ¿Por qué? Debido a que si no hay un control de la fuente séptica, a pesar de que el paciente esté adecuadamente reanimado, a pesar de que se esté dando antimicrobiano, el paciente no va a mejorar. Y en este orden de ideas, la campaña de sobreviviendo a la sepsis es muy enfática. No se recomiendan esfuerzos prolongados para la estabilización médica del paciente en lugar del control de la fuente, especialmente si el paciente tiene choque séptico. Si el paciente tiene choque séptico, la prioridad es el control de la fuente. Entonces, la intervención quirúrgica abierta debe considerarse cuando otros enfoques no son adecuados. Si el paciente tiene un dispositivo intravascular que sea sospechoso de ser una fuente infecciosa, se tiene que retirar luego de establecer otro sitio de acceso vascular. Si el paciente no tiene choque séptico o fungemia, algunas infecciones de catéteres implantados o de catéteres tunelizados pueden tratarse eficazmente con una terapia antimicrobiana prolongada si la extracción del catéter no es práctico. Sin embargo, como es obvio, la extracción del catéter es el tratamiento preferido. Ahora, en la literatura existen algunos criterios para la retirada de los catéteres de diálisis peritoneal, por ejemplo, que el paciente tenga una infección del túnel en caso de que no haya mejoría confirmada con ecografía, que tenga alguna peritonitis asociada, sobre todo por Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa. Si la infección no responde o progresa tras varias semanas de antibiótico-terapia, especialmente si el paciente tiene infecciones por Pseudomonas aeruginosa, si el paciente tiene abscesos, si hay una peritonitis recidivante, si hay una peritonitis refractaria, si hay infecciones refractarias del catéter. También hay algunas indicaciones para la retirada de los electrodos de marcapaso, podemos verlas en pantalla. Por ejemplo, una infección del sistema o septicemia, endocarditis, la migración de un electrodo que produce arritmias, los embolismos secundarios a la presencia de un electrodo, un fragmento, la trombosis del sistema venoso con necesidad de implantar un nuevo sistema, la interferencia de un electrodo antiguo. Hay algunas indicaciones clase 2 que las podemos ver en pantalla y no responden, al igual que algunas indicaciones clase 1, a indicaciones infecciosas. También podemos ver acá las indicaciones de cirugía durante la fase activa de una endocarditis. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia cardíaca moderada o severa, con regurgitación valvular o protésica significativa, las complicaciones mecánicas severas, la endocarditis causada por gérmenes virulentos y de difícil tratamiento como la brucela, la coxiela, los hongos, las endocarditis protésicas precoces, las endocarditis
sobre el cable del marcapasos, las endocarditis con germen no identificado y falta de respuesta al tratamiento antibiótico empírico. Recuerden que un poco más del 50% van a tener resultados positivos, pero no va a ser el 100%. De igual forma, se sugiere la evaluación diaria para la desescalada de los antimicrobianos. Tan pronto como sea posible deberían desescalonarse y deberían suspenderse. Luego del control de la fuente se deben preferir los ciclos de antibióticos cortos y finalmente, como recomendación 31 de este bloque, no está claro cuánto es la duración óptima de la terapia luego del control de la fuente. Hay un metaanálisis del equipo de Laura Evans que se hizo con 3 estudios, un total de 1968 pacientes, que observó una mejoría en la mortalidad a corto plazo en los pacientes que fueron desescalados. La desescalada efectivamente se asocia con una estancia más corta a nivel intrahospitalario, pero no en la UCI. Pero sabemos que la desescalada es segura y económica, además de que reduce el riesgo de resistencia y disminuye la toxicidad. Se recomienda la consulta con especialistas en infectología. Al parecer, esto se asocia con mejores resultados en los síndromes infecciosos. Como mencionamos, se recomiendan duraciones más cortas de la terapia antimicrobiana. Sin embargo, los pacientes críticamente enfermos a menudo podrían beneficiarse de esquemas de tratamiento un poco más prolongados. Vale la pena traer a colación un estudio que es el STOPPET, que aleatorizó 518 pacientes con diagnóstico de infección intraabdominal complicada y con control de la fuente a un esquema antibiótico de hasta 2 días luego de la efervescencia, la leucocitosis y el ilio, con una media de tratamiento de más o menos 4 a 5 días, versus un curso antibiótico fijo prolongado, en torno a 10 días. Este estudio mostró que no había diferencias en mortalidad ni en resultados secundarios. El resultado primario del STOPPET fue una combinación de infección de sitio quirúrgico, infección intraabdominal recurrente o muerte a 30 días. En cuanto a los resultados secundarios, fueron la duración de la terapia y las infecciones posteriores. Evidentemente, en el grupo de esquema antibiótico hasta 2 días luego de la efervescencia, la leucocitosis y el ilio, los días de antibiótico fueron menores. En pantalla vemos algunos esquemas propuestos para el manejo de las infecciones, oscilando los esquemas para neumonía en general entre 8 a 15 días o 5 a 10 días, para la bacteriemia entre 5 a 10 días, para las infecciones intraabdominales entre 8 a 15 días o 5 a 10 días y para las infecciones urinarias entre 5 a 10 días. Ese es más o menos el margen normativo en el cual nos podemos desplazar. Ahora, los biomarcadores como la procalcitonina pueden guiar la interrupción de la terapia antimicrobiana y esto lo habíamos mencionado previamente. Para culminar esta conferencia voy a mencionar un metaanálisis de 14 ensayos clínicos controlados aleatorizados del equipo de Laura Evans, con un total de 4.499 pacientes. Hace parte de los suplementarios de las guías del Surviving Sepsis, que evaluó el uso de la procalcitonina para guiar la duración del tratamiento antimicrobiano en sépticos y sugirió que había una mejora en cuanto a mortalidad. Por lo tanto, podríamos contemplar la utilización de la procalcitonina para poder suspender el manejo antibiótico, además de que el uso de procalcitonina se asoció con una menor exposición a los antimicrobianos.